Saludos, amables televidentes y amables oyentes de esta Z101. Aquí se inicia Economía Popular. Economía Popular por las frecuencias de radio de Z101, 101.1, 101.3 y 101.5 a nivel nacional. También a través de la televisión, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro, y a través de las redes sociales Z101 Digital para Facebook y para X, o nuestro canal de YouTube, Z Digital, Ahí también nos pueden ver. Me pueden escribir también por WhatsApp, como siempre, para conversar sobre temas de interés colectivo. 849-410-5579. 849-410-5579. Ahí pueden mandarme cualquier pregunta o cualquier sugerencia. Y también cualquier orientación, porque a veces uno se equivoca, Hoy vamos a conversar sobre lo de siempre, economía popular de orientación para la gente. Y estoy acompañado de Jairon Severino, amigo y hermano. Jairon Severino, bienvenido. ¿Cómo te estás, Esteban Delgado? Economía popular, ¿Tú no habías venido aquí? No había tenido el honor de conversar contigo y con los radiotelevidentes, ¿verdad? Radiotelevidentes, así es, radiotelevidentes. Así que un honor para mí compartir aquí en Economía Popular. Bueno, aquí estamos y como siempre, pues aquí lo que hacemos es que conversamos sobre temas de interés para la colectividad. Jairon, y bueno, nosotros tenemos una situación de que la República Dominicana se ha estado hablando mucho de reforma fiscal, reforma tributaria, y uno se queda pensando, bueno, ¿cómo viene eso? ¿Para cuándo viene? Y la verdad es que si nos ponemos a observar el hecho de que una eventual reforma fiscal pudiera entrar en vigencia a partir del año que viene, entonces el gobierno tendría que someterla antes de que concluya el mes de septiembre. Y digo antes de que concluya el mes de septiembre porque el 1 de octubre, legalmente, el gobierno tiene que someter al Congreso el proyecto de presupuesto. Exactamente. Si va a haber reforma con vigencia a partir del año que viene, tiene que estar vinculada con el presupuesto. O sea, que debe ser aprobada antes de que se someta el presupuesto. No antes de que se someta, pero por lo menos en paralelo. O por lo menos. O sea, porque si tú dices, bueno, yo voy a tener una reforma fiscal y voy a tener un presupuesto y ese presupuesto va a incluir algunos de los beneficios de la reforma, pues entonces hay que probarlo por lo menos en paralelo. Por eso te digo, porque el presupuesto es una presuposición que tú haces respecto a los ingresos y eso es en base a tu esquema tributario. Exactamente. Entonces, pero es bueno, Delgado, que los amigos de Economía Popular un poco entiendan la diferencia entre la reforma tributaria y la reforma fiscal, porque a veces hay confusión con estos términos, inclusive pacto fiscal. El pacto fiscal que ya habla de un acuerdo macro entre sectores que tienen poder de decisión en la economía, sea empresarios, partidos, gobierno, sociedad civil, consumidores si lo integran, los patronos, los empleados, etcétera. Y la parte tributaria implica solamente ingresos, o sea, los impuestos que pagamos. La parte fiscal incluye los tributos, pero también incluye la parte del gobierno, gasto y todo lo que tiene que ver con las partidas. Ahora bien, si vamos a hablar de reforma fiscal a partir de este momento, aprobación como tal, y viendo apuntas que debe ser o antes o en paralelo, para que entre el año que viene, yo creo que nosotros tenemos que prepararnos psicológicamente, ¿verdad? La ciudadanía, a que es algo que no podemos evitarlo. Y claro que nadie quiere pagar impuestos, por eso le llamamos impuesto, porque es una imposición. Es una imposición. Sí. Pero también todos queremos mejores servicios públicos. Ahora, también como consumidores, como entes que gastamos, que movemos la economía, que somos parte de esa dinámica económica interna, también nosotros tenemos que estar en capacidad de pedirle a las autoridades que asuman un compromiso respecto a la calidad del gasto. Porque yo, por ejemplo, y yo creo que tú estás de acuerdo con que paguemos impuestos, ¿verdad? Pero también nosotros como consumidores, como ciudadanos, tenemos que estar pendientes de que las autoridades, quienes gestionan el Estado, también se comprometan a que el dinero que vamos a pagar en impuestos sean bien invertidos. Sí, y en todo caso la reforma me da la impresión, aunque todavía no conocemos los detalles, de que la reforma va a incluir procesos escalonados, ya sea de desmonte o de ampliación de base imponible en el Código Tributario. O sea, nosotros no vamos a tener una reforma tributaria que va a entrar en vigencia de golpe y porrazo en el año 2025, sino que es seguro que va a ser una reforma que va a incluir procesos
de desmonte a 3 años, a 4 años, qué sé yo, si se va a desmontar el ITEVIS o si se va a ampliar la base imponible, si se va a desmontar el impuesto sobre la renta o si se va a ampliar la base imponible de otro impuesto, si se va a desmontar o no algún tipo de exención fiscal que haya. O sea que nosotros como quiera nos vamos a tener una situación, Iron, de una reforma que, bueno, a partir de enero se acabó el mundo. No. Creo que va a ser algo más, con más flexibilidad, porque va a ser con una visión de mediano y largo plazo. Eso sí, el gobierno tiene la intención de hacer una reforma fiscal o un pacto fiscal tendente a sentar las bases para el desarrollo del país. ¿Qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la reforma o la creación, Jairo, del Código Tributario del año 1992? La ley 1192 es el Código Tributario. Y ese Código Tributario establecía varios impuestos que fueron desmontados en 5 años, 4 y 5 años, no fueron desmontados en el mismo primer año. El contexto es totalmente diferente, hay que entenderlo también. Sí, claro, claro. Nuestra economía es totalmente diferente a hace ya, ¿cuánto? 30 años. 30 años. Sí. Entonces, yo creo, por ejemplo, que el gobierno posiblemente en algunas áreas haga ese desmonte de manera escalonada, pero hay otras que no. O la aplicación de impuestos o tasas se haga simplemente de golpe y porrazo. Porque de alguna manera u otra, en el caso, por ejemplo, del ITEVIS, que hay 2 tipos de ITEVIS, ¿verdad? 16 y 18. Y 18. ¿Qué es lo que conviene? Que desmontemos una vez unifiquemos tasa como se está previendo para evitar inclusive la evasión fiscal. O que esa ampliación de tasa incluya ese desmonte en algunas áreas donde posiblemente quizás no sea necesario, pero al aplicarlo en otras áreas, y todos sabemos que viene seguro, porque viene, no hay forma de que haya servicios que hoy están exentos, inclusive productos de la canasta básica que están exentos, no solamente comestibles. Incluso más productos que servicios. Van a ser, vamos a decir que la base imponible se va a ampliar más hacia productos que hacia servicios. Yo te preguntaría. Porque hay servicios donde no se va a ampliar. Yo te preguntaría, sin ser yo el entrevistador aquí, ¿cuáles productos de la canasta alimenticia, no la básica, alimentos, están exentos de ITEVIS ahora mismo? Muy pocos. Muy pocos, ¿te das cuenta? Yo siempre digo que los productos que están exentos de ITEVIS de la canasta básica, sí. arroz, habichuela y carne. ¿Ya? Eso es la realidad. Ya. Entonces, al final, que se le aplique, bueno, los huevos están libres todavía. Pero cuando decimos arroz, habichuela y carne, ¿sabes? Pero porque, por ejemplo, los aceites comestibles, todos están grabados. Exactamente. El café está grabado. Sí. El chocolate está grabado. El salami está grabado. Sí. Entonces, el azúcar, está grabado también. Entonces, la sopita, todos los sazones procesados. Todo eso está grabado. Entonces te queda el arroz, te queda la leche, te quedan los cárnicos, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, te queda el huevo y qué sé yo, la harina. No, creo que la harina procesada está grabada también. Está grabada. O sea, ¿qué te queda? Bueno, yo creo que aquí... Los quesos, ese tipo de cosas, los embutidos, sí, exactamente. Entonces yo cuando uno algunos digo, no, los embutidos también están grabados. Sí, está grabado. Están grabados. Están procesados. Sí, no te queda. La sopita. No, la sopita no, la sardina. ¿Está libre la sardina? Sí, creo que está libre la sardina. Yo creo está que libre. No. Voy a revisar eso. Hay que revisar. O sea, al final no quedan productos, señores. Entonces, se habla mucho y se alarma uno mucho con el asunto de que, bueno, que se amplíen la base imponible, que se le van a poner ITEVIS a productos, por ejemplo, al arroz. Tú dices, que le van a poner ITEVIS al arroz. Bueno, pero nosotros estamos como alarmados como el arroz, como que... Pero fíjate una cosa, Jairo. Pero hay un arroz que es procesado, que es más de marca, por ejemplo. El arroz, el año pasado, los informes indican que del año pasado para acá, en el último año, el arroz aumentó en alrededor de un 25%. El precio de la libra de arroz. El precio de la libra de arroz. Bien, pero eso... Pon tú que le pongan un 10% de ITEVIS y que tú me digas a mí que en un año aumentó 10% el precio de la libra de arroz. O sea, nosotros como quiera estamos pagando aumentos de precio en el arroz, que posiblemente esos aumentos se estén dando con mayor pronunciamiento porque no te han grabado con el ITEVIS. ¿Y por qué te lo digo así? Porque el problema es que tú tienes el arroz que no paga ITEVIS. Muy bien. Pero en el proceso de producción de arroz hay o intervienen una serie de bienes, de productos que sí pagan ITEVIS. Exactamente, sí. Entonces, el empacado, el transporte, algún tipo de producto de procesamiento. Entonces, eso que sí paga ITEVIS, en algún momento tiene que compensarse. ¿Cómo se compensa? En el precio final del producto. Obviamente. O sea que de alguna manera u otra está grabado. De alguna manera u otra está grabado. Entonces, porque se va a traducir en el precio. Yo lo que espero es que la gente no se alarme en el sentido de que le coloquen el ITEVIS. La gente está aspirando a una
generalización de... Ahora hay que bajar la tasa. Pero ahí quería caer. Hay que bajar la tasa, El promedio en América Latina del ITEVI, señores, en este momento creo que es un 15%. El promedio. 16%. O sea, y nosotros tenemos un 18%. Sí, pero tenemos un problema grave. Es el IVA, lo que le dicen IVA. Sí, pero tenemos un problema. Y no es un problema exclusivo de este país, porque la informalidad de la economía en América Latina es algo común, ¿verdad? Aunque en unos países más alta que en otros. Exactamente. Aquí es muy alto. En el caso nuestro, tenemos una situación de que el Estado dominicano no ha tenido la capacidad histórica de no solo atraer personas físicas o personas jurídicas a ser formales en la economía, sino que la capacidad de fiscalización también ha sido muy débil. Porque, para nadie es un secreto, que aquí pasa de todo al momento de reportar impuestos. Todos sabemos que existe la evasión, que existe la elusión, que hay empresas que tienen doble contabilidad. Eso hay que decirlo, la doble contabilidad existe. Entonces, ¿pero qué pasa? Bueno, porque hay una situación de falta de fiscalización de las autoridades. Y otras veces, por ejemplo, tú lo hemos conversado, ¿por qué no universalizar las facturas con comprobante fiscal? O sea, ¿por qué no hacerlo? Sí, para que el gobierno... Eso sería interesante. Sí, porque el gobierno tiene que mejorar los ingresos. Pero cuando... O sea, la cantidad de dinero que recauda. Ahora, ¿qué pasa? Si todo el mundo pudiera reportar sus facturas, seguro que nos daríamos cuenta del tamaño real del consumo de la economía dominicana y también habría una menor evasión de impuestos. Porque el gobierno tendría la capacidad de contrastar con las empresas, con los suplidores, con los importadores, si tal o cual negocio o empresa está haciendo una declaración verdadera. Sí, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, entonces vamos a entrar en detalle sobre esa parte, que es bastante interesante, pero sobre la cual habría que crear algún tipo de mecanismo de compensación para los propios consumidores. Volvemos en breve. Economía Popular, Z101. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Artis y canal 110 de Claro. Estamos conversando con Jairon Severino. Él es el director del periódico El Dinero, periodista especializado en economía. Un hombre que sabe de eso, sí, sabe de eso. Aprendiendo contigo también. Bueno, importante. Pero mira, Jairon, lo de la universalización del ITEVIS a mí me gusta. Bien, a mí me gusta, Sí. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que pasa con la universalización del ITEVIS? La universalización del ITEVIS es ponerle ITEVIS a todos, señores. Es que habría que bajar la tasa. Sí. Habría que bajar la tasa porque tú tienes un 18%. Tú me tienes que decir, bueno, mira, podemos establecer una universalización del ITEVIS en, qué sé yo, vamos a suponer que la establezcamos en 12%. En 12%. Sí, vamos a ver. Ahora, analiza. Ahora, ¿cómo yo lo haría? Yo no lo haría de golpe y porrazo. Yo establecería un periodo de 4 años. De escala, sí, para universalizar. ¿Cómo? Y mira que el CRES, el Centro Regional de Economía, Centro de Estudios Económicos Regionales Sostenibles, el CRES tiene una propuesta parecida, o más o menos, pero claro, el CRES habla de un 10%. No, eso ya... Creo que 10% es medio complicado. Pero, por ejemplo, suponte que nosotros tomemos y digamos, el ITEVIS está en 18% y hay productos que están exentos. Muy bien. Vamos a llevar ese ITEVIS de 18% a un 12%. Por poner un ejemplo. Sí, es un ejemplo. Tú sabes que estoy poniendo un ejemplo. Perfecto. Oye, 12%. Es decir, que le vamos a bajar 6 puntos porcentuales. Entonces, vamos a crear o a ponerle el ITEVIS a todos los productos que actualmente no lo tienen, pero vamos a ponerle un 6%. Ok, para entonces ir Entonces, vamos subiendo. cada año. Baja uno a y partir sube del otro. año que viene, exactamente. Vamos a ponerle 6% a los productos que están exentos, a todos. Por ejemplo, educación privada. Todo. Pero Servicio, medicina también. bienes y Medicina. servicios. Bienes y servicios. No, medicina, medicina, no. medicamentos. Tú dirás que no, pero al final estamos hablando de un 6%. Ahí. Sí, ok. Ahora, 6%. Y luego entonces el ITEVIS de 18 a 16. Al año siguiente, el de que está en 6, los productos que están en 6 suben a 8. Y al año siguiente, los que están en 16, ITEVIS bajan a 14. Luego, el año siguiente, los que están en 8 suben a 10 y los que están en 14 bajan a 12. Y el año siguiente, los que están en 10 suben a 12. Y ya van a estar todos a partir del cuarto año, por ejemplo, en 12%. Entonces no va a ser una situación brusca
que puede arriesgar al gobierno a que se le caigan los ingresos. Ni va a ser una situación brusca que pueda arriesgar a que la gente diga, no, espérate, yo no aguanto esto, porque tú me estás poniendo un impuesto para todo. O sea, ponerte un ITEVIS bajito para los productos que hoy día no tienen e irte desmontando el alto hasta que llegue un momento en que se unifique. Tú dices 2 puntos por año. 2 puntos por año. Posiblemente en el año 2030, 2029, 2030, nosotros tengamos entonces ITEVIS unificado para todo el mundo. 12% para bienes y servicios para todo el mundo. Jairo, de aquí a allá, ya eso la economía va a estar adaptada. Completamente adaptada. Pero ahí hay que hacer un análisis. Ahora, eso te va a ir contribuyendo al mismo tiempo con una reducción de la evasión. ¿Por qué? Porque tú vas a tener ITEVIS diferenciado, escalonado, pero ITEVIS para todo. Al tener ITEVIS para todo, las empresas van a tener que reportarte sus ventas completas. O sea, entonces, mientras tanto, tú vas a ir reduciendo el ITEVIS. Mientras tanto, tú vas a ir reduciendo la evasión. Has olvidado un elemento importante, quizás. Y es que ahora mismo el sistema tributario nuestro es complicado. Sí, es complejo. Es complejo. Sí. Es costoso para manejarlo y lo que queremos lograr que la informalidad se reduzca también. Sí. Entonces, ¿cómo tú vas a atraer de atracción empresas que son informales, que pudieran estar formalizadas, agregar valor a la economía de una manera más transparente? ¿Tú sabes cómo? ¿Cómo? Bajando el impuesto sobre la renta. Bueno, pero... Hay que bajar el impuesto sobre la renta, Jairo. Sí. Es alto. Yo ahí también estoy de acuerdo con el CRES. Estaba revisando su propuesta. El impuesto sobre la renta aquí es el 27%. Hay que irlo bajando, hay que desmontarlo también. Sí, pero es que hay que irlo desmontando. Pero eso no te garantiza a ti la formalización de empresas. No, pero te lo vamos a porque tú tienes que darle algo más. Sí, no puedes... hay que darle algo más. Ahora, el darle algo más implica ¿qué? ¿Qué tú propondrías para una empresa que está informal? Bueno, el otro día se publicó un informe, un estudio, mejor dicho, el Banco Central. Porque hay quienes están proponiendo un monotributo. Bueno, el monotributo yo creo que es la ventana, no la puerta, una ventana para entrar al mundo de la formalización. Porque ya tú por ahí comenzarías a fiscalizar, no a ahuyentar al contribuyente, sino a crearle la cultura, porque aquí hay un problema de cultura de pago. Cultura de pago, exacto. Aquí la cultura es de evasión. Todo el mundo quiere evadir, ¿verdad? Todo el mundo quiere evadir. Todo el mundo sabe que hay que hacer una reforma, pero nadie quiere ser tocado. Bien, entonces, con el monotributo, no muy parecido a lo que existía antes, que era una patente, ¿te acuerdas? La patente, sí. No, la patente era terrible. No. Pero ya hemos avanzado con eso. O sea, porque ahora el monotributo se puede pagar de manera directa, impuesto interno. Por eso te digo, o sea, no es que con un inspector vaya al negocio, sino que tú entras todos los meses y tú mismo pagas. Exactamente. Y ahí no va a haber evasión, no va a haber desvío, no va a haber soborno, no va a haber nada, porque tú lo vas a pagar directamente a la institución, que en este caso es impuesto interno. Entonces el monotributo va a depender. Hay que darle algo a cambio, Jaime. Pero yo te voy a decir, el monotributo va a depender de tus compras o de tus ventas. Porque el monotributo debe servir para algo. Debe servir para tú fiscalizar a los que sí son más grandes también. Porque yo le compro a uno más grande, me emite una factura, yo no voy a pagar los impuestos que pagan los demás, impuestos sobre la renta, por ejemplo, pero voy a hacer la declaración y en base a eso voy a pagar un monotributo de ¿cuánto? No sé. Los expertos tributarios deben saber de cuánto es. Pero esto es lo que debe servir como una ventana para que aquellos que son informales entren al mundo de la formalidad y de alguna manera u otra vamos a saber cuál es el tamaño real de la economía, porque esto se combina con lo que te dije, que haya una emisión universal de facturas con comprobante fiscal. Y eso es simplemente una decisión administrativa, básicamente. Sí, eso es administrativo. Eso es administrativo. O sea, a veces, bueno, tú, o cuando vamos, y todos nosotros, los oyentes. Al supermercado, a la ferretería. ¿Cuál es la pregunta que te hace la cajera? Con comprobante. ¿Ve? Con comprobante. Entonces. Pero sin embargo, todas las facturas que emite la cajera sí, son con comprobante. Todas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te preguntan si es con comprobante, si es con comprobante para crédito fiscal o para consumidor final. Si es para consumidor final, quiere decir que la empresa al fin automáticamente no está obligada a reportarle esa venta. No, para nada. A impuesto interno. No. Si es para crédito fiscal, automáticamente la empresa tiene la obligación de reportar esa venta. ¿Por qué tiene la obligación de reportar esa venta? Porque cuando te la piden para crédito fiscal, el que te la está pidiendo la va a reportar. Exactamente. Como el que te la está pidiendo la va a reportar, entonces la empresa también va a tener que reportarla.
Lo ideal entonces es que todas las facturas sean para crédito fiscal, todas. Entonces ahí yo necesito que tú quizás me explique a mí sobre el incentivo que se necesita para que todo el mundo, una vez se universalice la factura con comprobante fiscal, todas, yo pueda reportar mi factura, que yo puedo recibir a cambio del Estado como motivación, ¿verdad? Porque yo voy a reportar mi factura. A reportar tu factura. ¿Verdad? Yo creo que ahí sí debería haber algún tipo de incentivo. O sea, por ejemplo, independientemente del desmonte del ITEVI, Sí. nosotros tenemos un 18% de ITEVI. Exactamente. ¿Qué pasa si tú le dices a todo el mundo, tú dices, señores, miren, cuando usted vaya al supermercado, usted va a comprar un producto y usted va a pedir la factura con comprobante fiscal? Inmediatamente usted compra esa factura con comprobante fiscal, usted reciba la factura con comprobante fiscal, usted va a reportar, usted va a tener un número, Sí. un asterisco 45, asterisco lo que sea, para mandarle a impuesto interno inmediatamente una foto de esa factura. Sí, claro. Una foto o el número de comprobante con su nombre. Sí. O una foto de la factura más su número de cédula. Por ejemplo, Ya. para poner un ejemplo. Sí. Y cuando termine el año, Exactamente. usted guarda toda su factura. Cuando termine el año, usted va a venir aquí a impuesto interno, Un cierre fiscal que sea. un cierre fiscal, y vamos a calcular todo lo que usted compró, que pagó ITEVIS. Y todo eso que usted compró, que pagó ITEVI, que pagó un 18% de ITEVI, le vamos a devolver el 10% de lo que usted pagó de ITEVI. 10% Bueno, es sería... mucho, es mucho, no, pero- no, 10% serían 2 puntos porcentuales. Jairo. Sí, pero. No, vamos a decir, o 7%. El 10% de lo que usted pagó. Sí. ¿Cuánto usted pagó? Usted compró en el año entero, usted compró, todo lo que usted compró. Sí. De todo lo que usted compró, ¿cuánto era ITEVIS? Ah, bueno, de todo lo que yo compré, ITEVI eran 100,000 pesos en ITEVIS. Sí. Porque yo compré de todo, porque yo compré el año entero. Exactamente. Bueno, de todo lo que yo compré, habían 100,000 pesos en ITEVI. Bueno, de esos 100,000 pesos en ITEVI, a usted le vamos a devolver un 7%, un 8%. Le vamos a regalar 8,000 ¿Qué pesos. significa eso? Que todo el mundo va a reportar factura. Todo el mundo va a reportar Todo el factura. mundo. De hecho, tú puedes irla reportando en la medida que tú vas comprando. O Exactamente. sea, tú abres un usuario en la página de impuestos internos. Impuestos Internos. Ya sea a través de una aplicación o a través de la. No importa. Que todos los reportes. De hecho, hay Y usted lo personas. reporta con su número de cédula, cosa que cuando Impuesto Interno reciba, Sí. Impuesto Interno automáticamente va a recibir el número de cédula para poder darle su compensación a usted. Exactamente. Pero cuando usted reporte, lo que va a tener Impuesto Interno es una base de datos de qué cantidad específica de ventas registró tal o cual empresa. Todas las empresas. Entonces, cuando esa empresa le vaya a reportar a Impuesto Interno, mira, yo vendí 100 millones de pesos este año. Sí. Impuesto Interno le va a poder decir, no, Espérate. tú vendiste 150 millones. Ah, entonces, tú lo ahí- vendiste 100 millones. Bueno. Entonces tú me tienes que pagar más impuestos. Porque tú me estás reportando ventas por debajo de lo que tú realmente vendiste. Para reportarme menos ganancia de la que realmente te ganaste, para entonces no pagarme el impuesto sobre la renta que te corresponde pagar. Ah, entonces, oye, Delgado. Pero tiene que haber una Delgado, compensación para el consumidor. Si eso sucede, aquí vamos a destapar. Se reduce la evasión considerablemente. Vamos No se va a eliminar la evasión, pero se reduce bien. se Pero reduce bien. si tú le das un incentivo a los consumidores, bueno, en Estados Unidos pasa eso. En Estados Unidos O es sea, así. todo el mundo reporta sus Porque facturas. en Estados Unidos, en teoría, para que la gente tenga una idea, todo el mundo es persona física. Todo el mundo. Aquí tú tienes que declarar persona física, entonces tienes que hacer tu declaración jurada. Si no te declaras persona física, tú no tienes que hacer declaración jurada. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Que el que es persona física aquí y hace su declaración jurada todos los años impuesto interno, si impuesto interno determina que pagó más impuestos de lo que le correspondería pagar, lo que te dice impuesto interno es, lo que tú pagaste de más te lo vamos a acreditar para el año que viene. Sí. En Estados Unidos, la gente lo cumple. ¿Ustedes saben por qué? Porque en Estados Unidos, cuando tú vayas a hacer tu declaración jurada, lo que tú pagaste de más te lo devuelven ahí mismo. De una vez. Te dan De tu una cuarto. vez. Mira, tú pagaste $10,000 de más este año. Pues mira, toma tu cheque de $10,000. Exactamente. Entonces es un incentivo porque dices, mira, hice mi declaración y me salió premiada la declaración. Pero aquí no. Exactamente. Aquí el contribuyente, Jairo, no tiene ningún tipo de motivación, Mira, de incentivo de parte del Estado para reportar sus impuestos. ¿qué hace la gente con la factura del supermercado cuando es comprobante para consumidor final? La bota a la basura. La bota. La basura automático. Cuando tú vas al peluquero, al restaurante, cuando tú compras en la calle de esos negocios que son formales, pero operan en la informalidad. En la informalidad. Porque Así, hay de negocios. eso hay que hablar. Que esos son los que deben pagar el monotributo. ¿Te das cuenta? Porque el monotributo, Jairo, ciertamente no es para las empresas informales, al chiripero, el que No, vende no, eso coco, no, claro el que no. coquero, yo estaba Eso mencionando no. mucho ayer. No. Es para empresas, o vamos a decir, organizaciones comerciales que operan como empresas, pero están en la informalidad. Exactamente. Y tú ves muchísimos Claro. negocios así. Sí. En negocio, un puesto, una cafetería, cosas que tienen 5 empleados, 6 empleados tienen el individuo. Y el individuo tiene. Pero
Pero eso opera como una empresa real, como una empresa formal, pero es informal. O la peluquería, que el tipo tiene la peluquería Claro. local, vende cerveza y tiene 10 peluqueros ahí. O sea, tú tienes una empresa. Hay negocios que inclusive tienen redes de negocios. Redes que sucursales, tienen hasta sucursales. Todos. Franquicias. tienen. franquicias Pero en informalidad. en la informalidad. Entonces, esos son los que deben pagar, ir pagando un monotributo mientras tanto. Y luego entonces ir pasando a la formalidad. Pero vamos a una pausa. Cuando retornemos entonces hablamos más ampliamente de este tema. Volvemos en breve, Economía Popular. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Hablamos con Jairon Severino, director del periódico El Dinero, y hablamos de economía. Estamos hablando de reforma fiscal, pero de manera directa a lo que le interesa a la gente. Y que nos entienda. Para que la gente nos entienda, porque a lo que le interesa a la gente. Y otra cosa, Jairon, ya deberían aprovechar el gobierno cuando le... Sí. Cuando presente. Para el presidente de la reforma. Sí. Un asunto de forma, no de Sí. fondo, de forma. Ya deberían cambiar el nombre al ITEVI. Sí. Ponerle Ya. IVA. IVA. Impuesto al valor agregado, Sí. que es como se conoce en toda América, incluso hasta en, Sí, Estados- sí. hasta en Sí, Europa. sí. IVA, impuesto al valor agregado, ese es el ITEVI. Aquí se llama ITEVI, señores, porque aquí cuando se creó o cuando se comenzó a implementar ese impuesto, que ya existía en otros países, para que no hubiera más protesta de la que hubo, Sí. le pusieron un nombre diferente para decir, no, entonces cuando salieron personas que dijeron, eso es un IVA que van a poner, la gente, entonces el gobierno decía, no, eso no es un IVA. No, es un impuesto a los bienes industrializados y servicios. Exactamente, esto es un ITEVI, eso no es IVA. Pero era lo mismo. Sí. Le cambiaron el nombre por eso, pero al final era lo mismo. Entonces, ya lo ideal es que volvamos otra vez, o mejor dicho, que normalicemos eso y le pongamos el nombre que Y el lleva. estándar internacional Que es el también, estándar internacional. El estándar. Incluso nosotros mismos cuando nos toca hablar de economía con gente que son extranjeros, tenemos Sí. que especificarle. El ITEVI, entonces le decimos, el ITEVI de nosotros es el IVA. El IVA, O exactamente. cuando nos vamos a referir al ITEVI, tenemos que referirnos como si fuera IVA, aun cuando no se llama IVA en la República Dominicana, que es el único país del mundo donde el IVA, que es el ITEVI, no se llama IVA. Ahora, ¿cómo poner de acuerdo tantos sectores y tantos intereses para que decisiones que son meramente administrativas? Porque tú me dices, vamos a eliminar los comprobantes para consumidor final. Y que sean todos para crédito fiscal. Exactamente. O sea, no Aunque significa... quien lo Los compre reportes sea no los un, reportes. no, y aunque quien lo compre, haya compra sea un consumidor final. Exactamente. Pero como quiera es para crédito fiscal. O sea, ahí, que él lo puede usar ahí para tiene crédito que entrar, yo creo que la palabra voluntad. Voluntad política. Voluntad ¿verdad? política. Voluntad Voluntad política. política. Sí. Y esa voluntad política tiene que venir del gobierno, ¿eh? Es del gobierno. El gobierno tiene que estar decidido a eso. Decidido. Sí, tiene que ser una decisión. Como ha ocurrido en el pasado. Porque ha ocurrido en el pasado. O sea, aquí las grandes transformaciones que se han hecho, y volvemos otra vez a mencionar el 1992, Jairon, porque aquí hubo una gran reforma en el 92. Aquí hubo una Post-crisis, como quiera. Aquí hubo una reforma tributaria, Sí. una reforma arancelaria, aquí hubo una reforma del Código de Trabajo, Sí. aquí hubo una reforma, varias reformas de diferentes áreas que se combinaron en esa década, al principio de los años 90, 91, 92, que fueron las que sentaron las bases para el desarrollo económico que estamos exhibiendo Sí, en la de hecho, la actualidad. expansión de la economía nuestra ha sido constante, salvo las dos situaciones que se dieron Sí. por lo que sabemos Y en todos. gran medida eso se debe a esa grande reforma. Ahora, esas reformas se hicieron después de una gran crisis. Ahora tenemos la oportunidad de hacerla, no necesariamente después de una gran crisis, aunque sí mencionamos la gran crisis Sí. de la pandemia, pero que ya la pandemia prácticamente ha sido más o menos superada. Sin embargo, necesitamos hacer esos cambios, porque los cambios que nosotros estamos planteando ahora, eso de reformas, esas reformas debieron hacerse antes de la pandemia. Ahora, O sea, no es por la pandemia No, que, no, vamos, no, que, no. que hay que hacerla. Hay que hacerla porque eso estaba en agenda antes de la pandemia. la pandemia lo que ha hecho es La retrasar pandemia eso. lo que hizo fue que la retrasó. Ahora, hay un elemento, una variable, Delgado, que genera una reforma en la que tú apliques nuevas tasas o amplíes la base imponible o tú reduzcas tasas, pero ¿cómo se llama? La unifique. Es el aspecto inflacionario. Porque las reformas, en este caso fiscal, porque vamos a integrar al gobierno también, al compromiso que el gobierno debe asumir ante los consumidores, ante los ciudadanos, las reformas también generan inflación. Ese aspecto, Delgado, también hay que tomarlo en cuenta, porque tú tienes que saber que en este país hay meta de inflación, por ejemplo, y de alguna manera u otra, el Banco Central tiene que participar en las proyecciones de la economía, producto del efecto que va a tener una reforma a todo nuestro sistema tributario.
O sea, ¿qué va a pasar? Porque nuestra meta de inflación es 4, más o menos 1, ¿verdad? Sí. Bien. Y según lo que proyectan los organismos internacionales, nosotros vamos a tener una inflación muy controlada, un crecimiento de más o menos 5%, pero no es, en la ecuación no han hablado de la reforma fiscal y sus efectos. Ese es un tema, yo creo que hay que tomarlo en cuenta, porque al final tú dices, bueno, voy a aplicar la reforma, pero en términos inflacionarios la gente va a sentir que va a subir los precios de productos muy importantes y servicios. Y hay varios ejemplos. En el área de telecomunicaciones o de comunicaciones, hay servicios. Tiene una carga tributaria de 30%, Jairo, en la telecomunicación. Sí. Y la gente la paga. Sí. Pero no solo te voy a decir eso. Sí, pero hay servicios que están exentos también ahora mismo. Pero no en el área de telecomunicaciones. Sí, por ejemplo, bueno, la televisión vía streaming. Ah, pero sí, pero o sea, que es un servicio que está viniendo de fuera. Pero me refiero a las telecomunicaciones dentro. O sea, bueno, ya creo que no aguanta más. Yo lo que creo, no, y no solo eso, sino que yo creo que hay que desmitificar esto de que no se le puede aplicar, o el miedo que hay de aplicarle ITEVIS o IVA a productos que están exentos. Cuando te digo eso, porque mira, cuando surgió el ITEVIS aquí, Jairo, inicialmente fue de un 6%. Cuando se inició. Y era ITEVI sin ese. Sí. Impuesto a la transferencia de bienes. Los servicios estaban exentos. Sí. Sin embargo, los servicios de telecomunicaciones, luego se incluyó la S para decir a la transferencia de bienes y servicios para aplicar el ITEVIS a varios servicios que estaban exentos. Así es. Y no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Verbigracia al sector de las telecomunicaciones, que tiene 3 cargas tributarias. Tiene 18% de ITEVIS, tiene 10% de selectivo, que no debería tenerlo. No debería tenerlo. Y tiene 2% de impuesto al desarrollo de las telecomunicaciones. 30% usted paga cada vez que usted paga una factura de telecomunicaciones. Ya sea que la compre un paquetico, ya que sea que compre, que vaya una factura fija, lo que sea. Como quiera, es un 30% adicional que usted está pagando, que no lo paga la telefónica, es usted que lo paga. Sí. La telefónica es simplemente un agente de retención. Pero también hay otros servicios que pagan ITEVIS. Y sin embargo no pasó nada cuando se estableció. Entonces, y lo otro es agravar productos que están exentos. Señores, la reforma del 2012, nosotros estamos mencionando los productos que tienen 16% hoy. Cuando se aplicó la reforma del 2012, el café no pagaba ITEVIS. No, ni el azúcar. Comenzó a pagar ITEVIS. ¿Y qué pasó? No pasó nada. El azúcar no pagaba ITEVIS. Comenzó a pagar ITEVIS. ¿Qué pasó? No pasó nada. No nos morimos porque estamos pagando ITEVIS en el azúcar. Y se está pagando ITEVIS en el azúcar. Pero no solo eso, Jairo. Aceites comestibles. Y cuando hablamos de aceites comestibles, estamos hablando de todos los aceites. Sí. O sea, el aceite que usted compra para cocinar, que usted no necesita para freír un plátano, para freír un huevo. Ese aceite paga ITEVIS. Y antes, hace 10 años, no lo pagaba. ¿Y qué pasó? Cuando comenzó a aplicárselo, no pasó nada. Así es. O sea, aquí el chocolate, mencionó el cacao, bueno, productos derivados del cacao. Que no pagaban. El chocolate que no pagaba ITEVIS, sin embargo, paga ITEVIS. Y cuando comenzó a aplicarse ese ITEVIS, ¿qué pasó? Se acabó. Sí, porque la gente como que se le ha olvidado eso. Sí, se le ha olvidado que esos productos estaban exentos hace pocos años. Una década apenas. Sí, así es. Y sin embargo, lo están pagando. O sea, ¿y qué pasó con la economía? ¿Qué pasó con la canasta familiar? ¿Qué pasó? O sea, no pasó nada. No, la gente se va adaptando. ¿Qué pasó con la economía de la gente? De la gente, o sea, de manera común. ¿Qué pasó con la economía? Se va adaptando la economía, la gente se va adaptando al pago. Por eso yo digo que el presidente tiene que presentar esa propuesta. Y si la gente se queja y dice que está en contra, lo que tiene que hacer el presidente es decirle, bueno, denme la oportunidad de hacerlo un año. Denme la oportunidad de aplicarlo durante 2 años. Sí. Si en esos 2 años la situación empeora, bueno, pues lo vamos a dar para atrás. Ahora, si en esos 2 años tal vez la situación mejora, entonces nos vamos a dar cuenta de que no era tan grave como se pensaba. Exactamente. Bueno. Pero algo diferente hay que hacer, Jairo. Y como quiera, y ya lo hemos planteado, ya hay pocos servicios y productos exentos de ITEVIS. Aquí lo vamos a hacer, y tenemos que prepararnos para eso, independientemente de que hay sectores que no quieren ser tocados, porque tú sabes bien que ya hay sectores que están hablando de manera muy particular de que están de acuerdo con la reforma, pero hay sectores que son, entre comillas, intocables. No pueden ser tocados con más impuestos. Y hay algunos que no es que están pidiendo que no los toquen porque son intocables, sino porque ya están tocados. Bueno, porque ellos... O sea, por ejemplo, el caso de los productores de ron, Jairo, por un ejemplo. Sí. Ellos no están pidiendo que le quiten impuestos.
Lo que están diciendo es no nos pongan más porque ya tenemos demasiado. Y es verdad que tienen demasiado. Bueno, y telecomunicaciones que hay ahí también. Entonces, las mismas telecomunicaciones no se pueden tocar. Y si se tocan sería para reducirle, no para aumentarle. Porque ciertamente tú tienes una situación ahí. O sea, ese es un sector que no debería tener un impuesto selectivo al consumo. No lo debería tener. Bueno, ahora, el problema es que usted me dirá, tú no podías ponerle usted me dirá que un ITEVI de 28. Claro, pues usted me dirá que estamos defendiendo a las empresas de telecomunicaciones. No, estamos defendiéndonos nosotros porque somos nosotros que lo pagamos. Sí. Porque también la gente se confunde con eso. Porque a veces las mismas empresas confunden a los consumidores. Entonces dicen, no, porque nosotros somos el sector que tenemos la mayor carga tributaria. Sí, pero esa carga tributaria no la pagas tú. No, para nada. Esa carga tributaria tú se la cargas Ese al cliente. 30% no lo pagan. No, lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros. Nosotros. Entonces, por ejemplo, hay otros sectores. Mira el sector, por ejemplo, de seguros. El sector seguro tiene un 16% de selectivo y no tiene ITEVIS. Ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Sustituir ese selectivo por ITEVIS. ¿Y por qué tú me dices que es sustituirlo? Porque el ITEVIS es deducible. Tú puedes compensarlo. Tú puedes compensarlo. Sí. Las empresas que pagan ITEVIS pueden compensar el ITEVIS que paguen a una aseguradora. Las que pagan ITEVIS. Exactamente. Ahora, ahora mismo tú te aseguras, tú pagas una aseguradora, pagas una póliza y pagas un 16% de selectivo y no tienes forma de deducirlo. De hecho, eso es criminal. Eso incentivaría el seguro. El seguro. Si tú cambias. Aumentaría las pólizas. Claro, porque tú, en vez de selectivo, que no lo puedes compensar, que no puedes deducir de tus impuestos pagados, entonces tú lo puedes hacer si fuera ITEVIS. Y entonces, ¿y qué quiere decir eso? Entonces, bueno, pero que si yo lo convierto en ITEVIS y él puede ser deducible, entonces mis recaudaciones van a bajar. No van a bajar. ¿Por qué no van a bajar? Porque al mismo tiempo que tú lo sustituyes por ITEVIS, va a aumentar la cantidad de gente que va a abrir póliza de seguro porque ya se van a dar cuenta de que pueden deducirlo. Entonces va a crecer el mercado y al crecer el mercado van a crecer las recaudaciones. Eso, ahí hay que hablar un poco de conciencia de todo el mundo. Nosotros como ciudadanos, que no nos podemos escapar, el gobierno, que sabe que debe actuar con cautela, pero con decisión, porque tú no puedes darle vuelta a estas reformas que se han postergado por X o Y razón, ¿verdad? Porque obviamente la pandemia pospuso algunas decisiones importantes en materia impositiva, pero otras veces las reformas se han puesto por situaciones de coyuntura política electoral, sí, que ha sido una irresponsabilidad inclusive. Claro. Una irresponsabilidad. Bueno, y por eso decimos que ahora el presidente Abinader tiene la oportunidad de impulsarla porque ahora se supone que él no se va a reelegir. Que fue la misma oportunidad que tuvo Danilo Medina cuando gobernó del 16 al 20. Porque cuando él se reeligió en el 16, si no hubiera tenido ambiciones de querer seguir como realmente la tenía, hubiera propuesto la reforma que se necesita actualmente, lo hubiera propuesto entre el 16 y el 17. Y los resultados hoy día ya estuvieran dando, ya lo estuviéramos viendo. Pero no lo hizo pensando que en intereses políticos particulares más que en el interés de la nación. Ahora este presidente dice que está pensando más en el interés de la nación que en el interés político particular. Entonces tiene que demostrarlo. Y la forma de demostrarlo es precisamente impulsando estas reformas que se necesitan. Vamos a una pausa. Y cuando retornemos entonces vamos a hablar de la otra parte, Jairo. Sí. La parte que tiene que ver con qué tipo de disciplina en el gasto puede aplicar el Estado, el gobierno, para que la gente también se sienta motivada a pagar. Amplísimo. Volvemos en breve, Economía Popular. Seguimos aquí en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro, con Jairo Severino, director del periódico El Dinero, hablando de economía popular, precisamente. Sí. Jairo Severino. No, porque la gente cree, pero mira, los bolsillos pero acá, es lo que más sufre. ¿Qué pasa? La gente que no está escuchando seguro dice, pero que estos tipos están aquí hablando de los impuestos, que la gente tiene que ponerle su parte, que todo el mundo tiene que ponerle su parte. ¿Y el gobierno qué? Porque el gobierno está gastando y gasta demasiado. Sí. ¿Y el gobierno gasta demasiado? qué? Y hay una parte de lo que se gasta que es necesario gastarlo, pero hay otra parte que tú dices, ¿se puede hacer algo? Yo creo que ahí el gobierno tiene un gran compromiso porque también está la parte de mostrar la actitud que tiene el gobierno de que la gente se sienta a gusto pagando impuestos. O sea, yo tengo que sentirme a gusto porque voy a recibir en bienes y servicios de parte del Estado lo que yo pago de impuestos. O sea, no es solamente mejores salarios, porque el gasto corriente es importante, pero el gasto de capital, que es ese gasto que genera bienestar, que genera valor agregado a la economía, que retribuye mejor en torno a los recursos que se disponen para tal o cual obra, por ejemplo.
ahí yo tengo que ver que ciertamente el gobierno dé la señal correcta de que ciertamente lo que logremos incrementar en ingresos sirva para que la gente mejore su calidad de vida, pero que no se convierta ese extra que se logre, porque hay que ver, yo te preguntaría también, ¿cuántos puntos necesitamos recobrar o cobrar en cuanto a una reforma fiscal, ¿verdad? Ahora bien, aparte de eso, que bueno que tú hables un poco de eso, pero yo tengo que estar convencido de que el gobierno no me va a malgastar eso, porque yo no puedo sentirme a gusto viendo que el gobierno sigue con la misma política de gasto, porque al final la reforma se la traga rápidamente. Se la traga, pero se la traga por mucho. ¿Entiendes? Que incluso eso es lo que ha estado pasando, por eso tenemos un mayor déficit y un déficit creciente. Así es. Las recaudaciones como quiera crecen todos los años. Sí. El problema es que los gastos están creciendo en una proporción mayor a la proporción en que crece el ingreso. Ese es el problema. Entonces, si el gasto, si tu ingreso aumentó en un 10% y tú aumentas el gasto en un 12%, obviamente Claro. va a haber más déficit. Y si el ingreso aumentó en un 8% y tú aumentas el gasto en un 10%, pero ven acá. Ahora, si el ingreso te aumenta un 10% y tú aumentas el gasto, porque no es que lo reduzcas, Sí. pero lo aumentas en un 6%, entonces ya tú vas a tener un acercamiento Sí, o una reducción de la brecha. Claro, en un tiempo Entonces tú tienes que aumentar el gasto, pero en una proporción menor a la proporción en que tú estás aumentando tus ingresos. Sí, porque no aspiremos a que haya una reducción del gasto. Eso, No, primero, no, no, eso no. es imposible Ni siquiera, y no es correcto. ni siquiera una congelación del gasto. No, eso no es correcto. Ni siquiera una congelación. Eso no es El gasto tiene que seguir aumentando. Ahora que el gasto no puede aumentar más de lo que aumenta el ingreso. O sea, O la sea, velocidad con que aumentamos el claro. gasto no puede ser superior a la velocidad de los ingresos. Y eso es lo que ha estado pasando. Sí. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Sí, sí. Y estadísticamente tú lo puedes ver. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Gastar más, pero en menor proporción. Por lo tanto, tiene que mejorar la calidad de ese gasto. Mejorar la calidad para que el dinero rinda más, para que el dinero también se esté gastando en un área que tenga algún tipo de tasa de retorno, y esa tasa de retorno entonces también va a contribuir con un aumento de la prosperidad de la gente, y eso va a contribuir con un aumento del consumo, y ese aumento del consumo va a contribuir con un aumento de los ingresos. ¿Por dónde mejoraríamos la calidad del gasto entonces? Bueno, tal vez simplificando burocracia. Eso es una Bueno. buena forma. Simplificar burocracia. El gobierno sigue siendo muy burocrático. Si el gobierno simplifica burocracia, Burocracia, sí. ¿qué sucede? Hay más empresas, porque más empresas se formalizan. Esas empresas formalizadas generan empleos formales. Exactamente. Porque tenemos MIPYMES generando el 62% de empleo, ¿verdad? Y de las Pero MIPYMES, informal. entonces el 85% de las MIPYMES informales. Informales. Entonces, si ayudamos, o sea, y hablamos de la actitud del gobierno respecto a nosotros los contribuyentes, o sea, si el gobierno facilita la formalización de empresas, esas empresas que obviamente pueden entrar a través de la ventana única que hemos hablado del monotributo, pueden de alguna manera u otra tener inscritos 3, 4 empleados en la TCS, un colmado. Yo hablo hasta de colmados Sí, sí, claro. que inclusive Tú tienes colmados que son que venden que venden productos formales. y que venden millones de pesos. Y 20 millones de pesos. Ahora, Ah. los colmados son empresas que funcionan como empresa, pero están en la informalidad. Exactamente. O sea, Exactamente. los que están en la informalidad. Porque hay colmados que están formalizados, pero los que están en la informalidad. Pero sin embargo funcionan como una empresa. Porque De son hecho, en organizaciones muchos colmados, que llevan estado contable y todo. ¿Cómo se llama esto de los bancos? Que están en Los agentes los bancarios, agentes, subagentes los subagentes bancarios. subagentes bancarios. Están en muchos colmados. En colmados. Entonces, exacto. entonces Ahí hay algún tipo de organización. Exactamente, No o sea, de formalidad, sino de organización. hay una actitud y voluntad De ser formal. y se demuestra que se puede. Claro. Que se puede. Entonces, la actitud de parte de las autoridades, o sea, los que gestionan el Estado, es importante para que las cosas funcionen. Si no lo hacemos, a veces es porque no queremos o porque hay intereses que se ponen de por medio. Yo, por ejemplo, aunque sería una necesidad, yo tendría dudas respecto a la universalización de las facturas que sean con valor fiscal. Con valor fiscal. Ahora, el gobierno, y hablando de calidad del gasto, no solamente tiene que darme la señal de que realmente está dispuesto a dar lo mejor de sí para que yo me sienta a gusto como contribuyente. El gobierno también tiene que ser más transparente en cuanto a la contratación de personas.
Sí, 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 sí. en Claro. cuanto a la contratación, porque tú dices, bueno, Y no quiere decir yo- que se contrate menos no, gente. no, porque yo, por ejemplo, yo no te estoy diciendo a ti que no contrates más policía, más médicos, ¿entiendes? Más maestros. No, aquí hay una cantidad que no se ha fiscalizado, para no decir otra cosa, de personas en nómina, por ejemplo, de educación y de salud, Sí, sí. que están ahí hace muchos años y no justifican su salario. Y están supuestamente ocupando una posición, bueno, ya sea baja o media, Pero remunerada. y es remunerada. Claro. Te lo digo porque conozco casos, ¿eh? Y quizás todos conocemos personas que están en nómina de instituciones que por su magnitud son difíciles de fiscalizar. Incluso aquí hay gente que está en nómina de instituciones del Estado que vive fuera del país. Eso te iba a decir. Que viven fuera del país. Que viven fuera del país. Y sin pago, le sale su pago electrónico. Entonces, por eso hablo Entonces, yo. aquí como quiera que sea una, entonces- que sea una depuración. Entonces, yo hablo de la actitud y hablamos de eso. La actitud del gobierno de que yo sepa de que los ingresos que yo ayudo a que el gobierno tenga con mis impuestos realmente sean bien invertidos. Además, mira, aquí hay... Y hay formas de rendir el dinero, hay formas. No es que vamos a estar haciendo recortes a lo loco, no. Pero hay formas de reducirlo. Mira cómo estamos mencionando esos ejemplos. O sea, tú tienes instituciones del Estado que tienen empleados que son empleados necesarios porque son empleados que cumplen una función. Pero también tiene una cantidad de gente que está cobrando que no está haciendo nada, que ni siquiera existen. Te voy a dar Entonces, pie para algo. Hay que limpiar eso. Te voy a dar pie para algo. La fusión de algunas instituciones del Estado. Algunas instituciones del Estado que deben ser fusionadas, exactamente. O sea, y entonces, con eso tú no tienes que reducir la cantidad de No. empleados, pero sí reduce la burocracia. Exactamente. Reduce costos administrativos, Exactamente. reduce una cantidad de costos. Aquí, por ejemplo, se habla mucho, y se ha hablado mucho de ministerios que bien pudieran ser fusionados en un solo. Claro. Y lo hemos mencionado. Sí. Hemos puesto el ejemplo Ya. del caso del Ministerio de la Familia, que pudiera agrupar al Ministerio de la Juventud, al Ministerio de la Mujer, al CONANI Sí. y a otras áreas. Entonces tú creas una sola institución. Menos que burocracia. Menos burocracia. Agrupa las labores que se realizan en esas otras instituciones y así tú vas a tener entonces una reducción de costos considerable. Aún sin reducir a los empleados, sino reduciendo la operatividad burocrática de cada una de esas instituciones, que es totalmente innecesaria y que resulta elevadísimamente costosa. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, instituciones que trabajan también de manera aislada, con cierta independencia, que deberían estar adscritas realmente a otros ministerios. Y no quiero mencionar algunos, o quizá hay que mencionarlo. Que son como Sí. entes, Son como organismos extrapoder. Como le dicen. Exactamente. Sí. Organismos extrapoder. Bueno, este gobierno al principio eliminó algunas instituciones. Sí, que eliminó de fusión eran- alguna. o sea, que eran por ejemplo, extrapoder. hizo una fusión. Aquí, por ejemplo, con el asunto del Ministerio de la Vivienda y de Edificaciones, se hizo Sí. algo interesante. Sí, es interesante. O sea, el Instituto Nacional de la Vivienda, la oficina de OISOE, que era la oficina Y de todo eso. supervisores de obra del Estado, así que ese tipo de fusión. O también el caso que se hizo, por ejemplo, con el CEA y bienes nacionales, porque todavía no termina todavía no termina No de, termina. de disolverse la otra parte, porque tú tienes que La CDE. también tú agarras e inicias proceso y no lo terminas. Exactamente. Y ese tipo de situaciones también hay que corregirlas. Entonces, ahí uno tiene que ser incisivo, Delgado, porque si desde el gobierno no hay señal, porque esto es, yo espero que la gente entienda lo que yo quiero transmitirle. Y el gobierno también, que escucha. Si no hay una señal clara de parte de quienes gestionan el Estado, la gente se va a sentir inconforme, se va a resistir. Claro. Porque no es que no paguemos más impuestos, no es, el problema no es ese quizás. El problema es que ciertamente tenemos un problema de presión tributaria respecto al PIB que es baja, en términos Que resulta comparativos. baja, que resulta Pero baja. en términos particulares no es baja. Es alta, exactamente. Ese es el- Resulta baja porque nada más está formalizado el 44%. Exactamente. Si tuviera formalizado por menos el 60 o el 70%, entonces resultará alta. Seguro que tuviéramos un 22, 23% Claro, de presión tributaria. Respecto Tenemos, al PIB. tenemos nada más 14% porque nada más el 44% que está tributando. Entonces, nos damos cuenta que si tomamos decisiones administrativas, que solo se necesita voluntad política para eso, voluntad política, la reforma posiblemente no sea dolorosa ni siquiera. Porque hay asuntos que son de orden administrativo. En cuanto la estimación se va del ITEBI aquí, por ejemplo.
el ITEVI se estima que se va del 45%. Si bajamos 20 puntos. Es demasiado, pero... Exactamente. Vamos a suponer que en vez de que la evasión, en vez de ser un 45%, sea de un 20%, de un 25%. Exactamente. O de un 30%. Exactamente. Le bajamos 15 puntos. Entonces, el impuesto sobre la renta se estima que la evasión es de un 60%. Entonces, Pon tú que baje a un 40%. Como quiera es alta la evasión, pero estamos recuperando un 20%. O sea, quienes están, y el IPI, quienes están evadiendo esos impuestos, tú dices, ok, no vamos a castigar, vamos a hacer una especie de perdón. Vamos a transparentarnos todos a partir de este momento. Sí. Entonces, ¿verdad? Tú estás evadiendo, bueno. Tú tienes 20 años evadiendo. Sí. Deja de evadir. Ya te ganaste esos 20 años. O va de menos. Sí, o va de menos. Pero, bueno, yo tributaba, yo estaba reportando nada más un 30% de mis ventas. Ahora yo voy a reportar un 50% de mis ventas. Estaba reportando nada más un 60% de mis ventas. Voy a reportar un 80%. Voy a seguir evadiendo el otro 20%. Sí. Pero por lo menos voy a tributar más, voy a aportar un poco más, voy a contribuir un poco más. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que aquí tenemos niveles de evasión altos. Y en vez de reducirse, porque óyeme unas cosas, nos hablamos de la evasión del 45% del ITEVI, pero tenemos décadas hablando de ese porcentaje de evasión. O sea, que no ha habido avance en la reducción de esa evasión. Para nada. Por eso que decimos, caramba, pero vivimos haciendo reformas y parches, ¿verdad? Reformas y parches, como usted quiera llamarlo. Cualquier cambio es una reforma, ¿eh? Ahora, que no es profunda, que no es holística, que no es 360. Que es más de lo mismo. Que es más de lo mismo. Perfecto. Entonces tenemos que hacer algo diferente. Entonces hay que esperar que haya... ¿Cómo es? Hay que poner voluntad política. Voluntad política. Hay que darle voluntad política ante todo. Esa es la palabra mágica. Sí, voluntad política. Tomar la sartén por el mango, como dicen. Bueno, señores, así llegamos al final de este espacio Economía Popular por esta Z101, Canal 90 de Altis y Canal 110 de Claro. Le agradecemos a Jairo Severino por esta interesante conversación y seguro que lo tendremos de vez en cuando aquí para hablar, porque yo siempre digo, cuando hablamos de reforma tributaria, de reforma fiscal, apenas estamos empezando. O sea, ahora es que va a faltar por hablar, porque todavía ni siquiera se ha presentado la propuesta oficial. Imagínense después que se presente. Que entonces empiecen los análisis, las cosas, la oposición, y la favor y la en contra. Entonces, todavía queda por mucho. A ustedes, amables televidentes y oyentes, sigan con la Z101.